Bueno, si querés alguien que empiece a grabar, que ya arrancamos, son y cuarto. Ahí ya puso Belu, que es la anfitriona. Buenísimo. Si ven alguno que intenta, yo no voy a poder estar viendo, pero bueno, lo van admitiendo. Bueno, ahí se ve bien, ¿no? La presentación. Perfecto. Sí, perfecto, Meli. Buenísimo. Bueno, yo soy Milagros Dicheco, para los que no me conocen, creo que la mayoría sí. Hice la residencia en el Hospital Alemán en Imágenes y estos 2 últimos años estuve en FLENI haciendo el Fellow de Neuroradiología. Y la idea de la clase y la charla de hoy es estar hablando, hablar un poco de lo que son los criterios RANO, la evaluación de respuesta en neurooncología. El señor que nos acompaña es Rudolf Virchow, que fue quien reconoció el origen glial del tumor. Y dentro de lo que va a ser los objetivos de la clase va a ser una breve introducción a lo que es tumores y conceptos generales de los mismos. Y después ya en la segunda parte y la mayor parte de la clase va a ser hablar de los criterios RANO y algunos casos. Y contra el final de la clase, que ya van a estar un poco cansados, vamos a hablar de RANO y más, y otros conceptos, digamos, que se suman a los RANO. Entonces, dentro de lo que es la clasificación de tumores del sistema nervioso central de la OMS, la primera edición fue en 1979, con sucesivas ediciones posteriores, pero la última edición de clasificación de tumores del 2016 va a agregar por primera vez marcadores moleculares y genéticos que se suman a los histológicos, que eran los previos, para establecer diagnósticos más precisos y objetivos con implicancia pronóstica y terapéutica. Se basó en el consenso de la Sociedad Internacional de Neuropatología de Harlem del 2014, y esto es lo nuevo que nos introduce esta nueva edición en 2016. Acá vemos toda la clasificación completa de tumores de la OMS, donde vemos que se dividen en diferentes grupos de acuerdo a las células que los originan y además la organización, distinta organización en distintos grupos. Y ahora, dentro de lo que es la nueva nomenclatura que se estableció en esta nueva clasificación, utiliza el nombre histopatológico seguido de las características genéticas. Para aquellos carentes de mutación genética se utiliza el término de wild type. Y cuando no se puede realizar o pruebas genéticas o cuando los resultados no son inconcluyentes, se designa el término NOS. Entonces vamos a ver que en esta nueva edición del 2016 van a haber una clasificación y nuevas entidades, ¿sí?, que van a ser en la primera columna. En la segunda columna tenemos a tumores reorganizados, ya tumores conocidos pero que se reorganizaron con esta implementación molecular, como son los meduloblastomas, que se conocían 4 tipos histológicos, pero con esta nueva implementación molecular se amplifica y se reorganiza. Los gliomas difusos, con estas mutaciones que vamos a ver más adelante, IDH mutado, wild type y NOS, y términos que se reorganizan en lo que es la invasión cerebral de meningiomas y un grupo unificado de los pericitomas y tumor fibroso solitario. Y van a ser eliminados de esta terminología lo que eran las llamadas gliomatosis cerebri, el PINET, oligoastrocitoma mixto y astrocitoma fibrilar y protoplasmático, ¿sí? Estas van a ser las principales novedades que se dan en esta nueva clasificación. Entonces, ya adentrándonos en lo que son los gliomas, va a ser la neoplasia maligna intraaxial primaria más frecuente. Habitualmente se asocian a mal pronóstico. Hay una incidencia estimada ajustada por edad que varía según país. El tipo histológico más frecuente y agresivo es el glioblastoma y representa aproximadamente el 60% de los casos. Entonces tenemos que son tumores de una muy alta mortalidad.
a pesar de los tratamientos instaurados. Vemos que pueden tener una tasa de supervivencia al año de 41% y supervivencia a los 5 años de un 5,4%, y la mediana del tiempo de supervivencia después de la recidiva del tumor van a ser 6 meses. Entonces, pasamos a lo que es la reestructuración de los gliomas, y lo importante es determinar si tienen la mutación IDH y si tiene codelesionado el 1p19q, ¿sí? Esto nos va a permitir, en el primer grupo que tenemos, ¿sí?, de gliomas difusos de IDH mutado, vamos a encontrar los astrocitomas difusos, los oligodendrogliomas, los glioblastomas grado 4, que van a ser los que nos competen para los ranos, ¿sí?, y los gliomas difusos de la infancia, que es otro capítulo. Entonces, lo importante es determinar este tipo de mutaciones, IDH mutado o no mutado, en este grupo, subgrupo de tumores, que van a ser los considerados de bajo grado, y si tienen esta codeleción o no, nos va a subdividirlos en los grupos de los oligodendrogliomas, si tienen esta codeleción, y los que no cuenten con esta codeleción van a ser los astrocitomas, ¿sí? Y dentro de lo que es los glioblastomas, sí son IDH mutado y no mutado. ¿Y por qué nos importa esto? Porque el grupo de los glioblastomas IDH mutados van a tener un mejor pronóstico. Son el 10% de los casos, y la edad media es, a la hora del diagnóstico, son pacientes más jóvenes. Y los wild type o IDH no mutados van a ser el 90% de los glioblastomas, van a tener un peor pronóstico, y la edad media a la hora del diagnóstico es mayor. Entonces, ¿qué nos hablan estas mutaciones? Son genes predictores de la respuesta al tratamiento. Entonces vamos a tener una buena respuesta al tratamiento cuando tenemos IDH, presencia de IDH mutado, la codeleción 1p19q y la metilación del gen promotor MGMT. ¿Sí? Y vamos a tener una mala respuesta con los ítems de ahí abajo, como son la presencia del Ki67 o la ausencia de la mutación IDH. Entonces, adentrándonos en lo que son los glioblastomas, como vimos, están estos dos subgrupos importantes, el IDH mutado y IDH no mutado wild type. Entonces, como vemos, el primer grupo va a tener un mejor pronóstico, ¿sí? Y van a ver que son tumores que tienen una presentación de mayor tamaño, quistes, lesiones satelitales, y parte del tumor no tiene refuerzo con la administración de contraste. Y por otro lado van a estar los más frecuentes, que es en edad dañosa, los wild type. Dentro de lo que es el tumor en sí, las características radiológicas, siempre vemos que son en la generalidad tumores focales o de bordes irregulares, de acuerdo a la presentación, como hablamos, con intenso refuerzo, con áreas de necrosis y degeneración quística. Puede haber restricción en las áreas sólidas, y vamos a ver que en la espectroscopía va a tener un comportamiento como los tumores malignos, y va a haber un incremento del volumen sanguíneo relativo en las perfusiones. Entonces, son tumores altamente infiltrantes. Esto lo podemos hacer una analogía con lo que es la punta del iceberg, cuando nosotros vemos el T1 con contraste, en el que eso nos habla de lo más visible del tumor. Pero tenemos que saber que son tumores infiltrantes, que van más allá de la lesión que refuerza, y la analogía, digamos, de lo que nosotros no vemos en profundidad del iceberg va a ser toda la infiltración de la sustancia blanca adyacente a la lesión ocupante de espacio. Entonces, ya adentrándonos en lo que son los criterios de evaluación, cómo fue la historia. Primero, en 1990, McDonald hace la primera evaluación de respuesta radiológica específica, que fue para estandarizar símil los RECIST y tener una herramienta objetiva a la hora de evaluar este tipo de pacientes. ¿Y cuáles fueron las limitaciones para este tipo de implementación y estandarización? Fue no valorar el efecto de los mecanismos ajenos al crecimiento tumoral, como son las nuevas terapéuticas que se instauran, las medidas bidimensionales del área que capta de contraste,
no indican mediciones en cuando el tumor presenta formas irregulares o mal delimitadas, cavidades quísticas o necrosis, y tampoco hablaba de lo que son los refuerzos y las cavidades posquirúrgicas. Y el tema de la variabilidad interobservador, que es una limitante. Y no toman en cuenta el componente infiltrante en FLAIR, no capta con contraste. Y a partir de todas estas limitaciones surgen los criterios RANO, que fueron publicados en 2010 basándose en los criterios McDonald, que fueron estos que mencionábamos con todas esas limitantes. Entonces, el objetivo de estos criterios RANO fue evaluar la progresión de enfermedad y respuesta al tratamiento en glioblastomas. ¿Quiénes son estos RANO Working Group? Son neurooncólogos, neurocirujanos, radioterapeutas, neuroradiólogos, neuropsicólogos y expertos en medición de calidad de vida, con los objetivos del grupo que no fueron solamente determinar criterios útiles para los gliomas de alto grado, sino que más adelante surgieron otras derivaciones a partir de estos primeros criterios implementados. Entonces, ¿cómo es la evaluación del seguimiento de estos pacientes? En una primera etapa tenemos el tratamiento, que va a ser con una resección tumoral máxima posible, ¿no? Y seguida de quimio y radioterapia. Esta va a ser por temozolomida y 6 ciclos de temo secuencial. Vamos a tener idealmente una resonancia basal que va a ser o debería ser a las 48 horas posquirúrgicas, no más tarde de las 72 horas por la extensión de la resección y las áreas de infarto. Y después vamos a tener control a las 3-4 semanas post-radioterapia y controles sucesivos cada 2 a 3 ciclos de quimioterapia. Entonces, ¿cómo se evalúa la respuesta? Cada episodio, digamos, tenemos que compararlo con no siempre se compara con la resonancia previa, sino que hay que evaluar cómo viene en la línea de evolución y de tratamiento el paciente. Y vamos a tener resonancias basales, que es para evaluar la respuesta radiológica al tratamiento, y la resonancia nadir, que va a ser para determinar la progresión. ¿Y qué es esta resonancia nadir o episodio nadir? Es la resonancia previa de mejor respuesta que contemos cuando el tumor haya sido de menor tamaño. Entonces acá vemos en esta línea de seguimiento el diagnóstico inicial, la resonancia postquirúrgica, que como dijimos va a ser el basal. Y a la hora de implementar un tratamiento, vamos a tener la basal, que es la resonancia basal postquirúrgica, de contar con ella, porque muchas veces obviamente son pacientes muy críticos a la hora del postquirúrgico, y muchas veces se elige no implementar y no realizar esta resonancia, porque son pacientes delicados en un postoperatorio, digamos, complejo. Entonces, una vez que se instaura el tratamiento, vamos a pasar a tener la primera resonancia nadir. ¿Y qué pasa cuando cambiamos de líneas de tratamiento? Vamos a tener un nuevo episodio, ¿sí? Una nueva resonancia basal, y ya no vamos a contar con la primera resonancia basal, sino que ya después cuando implementamos una segunda línea de tratamiento, nos tenemos que volver a parar desde un nuevo punto. Entonces, los criterios RANO se desarrollaron al menos en parte para, como decíamos, abordar los problemas que surgen al momento de medir algunas lesiones y principalmente los problemas que vinieron a evacuar son las lesiones con necrosis central, el componente de T2 FLAIR y las lesiones, definirlas como lesiones medibles y no medibles. No se incluyen en RANO secuencias de técnicas avanzadas como son la difusión, la perfusión, la espectroscopía o el PET. Y dentro de lo que es la enfermedad medible se considera que son lesiones con refuerzo que tienen que ser mayores o iguales a los 10 milímetros, tienen que tener márgenes bien definidos, un diámetro máximo y la perpendicular al mismo, cualquiera sea la orientación, y si la orientación de los cambios de los diámetros va cambiando a lo largo de las resonancias, no importa, siempre hay que tomar los mismos, los diámetros mayores, no importa que cambien el eje. Y dentro de lo que es la enfermedad no medible, vamos a considerar enfermedad no medible a lo que es refuerzos lineales, unidimensionales, o captaciones finas alrededor de una cavidad. Lesiones que son menores a los 10 milímetros, sin márgenes definidos,
Y áreas quísticas porencefálicas o de necrosis no las vamos a medir, a excepción que tengan un componente, como ven en la foto, que sea nodular mayor a 10 milímetros y que podamos hacer una medición de ese componente sólido adyacente a la cavidad. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Lesiones no medibles en las que en secuencia FLAIR nosotros no podemos cuantificar una medición. Lo vamos a hacer como en el ejemplo B, en donde vemos refuerzo intenso y lesiones que nosotros podemos medir y cuantificar en 2 diámetros mayores. Y lesiones no medibles, como veníamos hablando, en las que son áreas predominantemente de necrosis o de degeneración quística, en donde vemos refuerzos principalmente o predominantemente periféricos y finos, en donde no podemos cuantificar una lesión nodular adyacente para poder hacer una medición, ¿sí? Entonces las consideramos no medibles. Y otros ejemplos más, lesiones medibles en las que a pesar de tener un refuerzo irregular, nosotros podemos tomar diámetros máximos en 2 ejes mayores a los 10 milímetros, y lesiones que van a ser consideradas menores a los 10 milímetros, como vimos, van a ser no medibles. Y otros ejemplos de lesiones no medibles, tanto en secuencias como T2, como era el ejemplo del FLAIR, ¿sí? Todo lo que es la infiltración no va a ser medible, y lo que son refuerzos irregulares en las adyacentes a la cavidad que no llegan a los 10 milímetros, tampoco van a ser consideradas medibles. Entonces, tenemos un problema cuando se nos juntan lo que es la enfermedad medible y no medible. Tenemos que dejar de lado lo que es la cavidad, ¿sí? Y todo lo que es irregular y no medible, y solamente irnos a basar en medir el nódulo sólido, la parte sólida mayor al centímetro, como vimos en 2 ejes, y no medir la parte quística o de necrosis. Y todo lo que sea irregular, dejarlo de lado. Entonces, respecto a lo que veníamos hablando, surgen otros problemas. ¿Cómo medimos este tipo de lesiones que están separadas por determinados milímetros? Este tipo de lesiones, si están menores al centímetro, se consideran conjuntamente como una sola lesión y se debe medir como una única lesión en 2 diámetros, ¿sí? Y se debe valorar como una lesión única, como vemos acá en el esquema. Entonces, lesiones que están adyacentes a menos de 1 centímetro se consideran como una lesión única. Entonces, respecto a lo que veníamos hablando de las lesiones múltiples, cuando están a más de 10 milímetros ya de distancia entre una y otra, se van a evaluar ya separadamente como lesiones independientes. Podemos tener hasta al menos 2 lesiones y hasta 5 lesiones medibles, que van a ser las diana, y midiendo los 2 ejes vamos a sumar el producto de los diámetros perpendiculares de cada lesión y hacer una cuenta global. Pero las vamos a medir individualmente cuando son separadas más de los 10 milímetros. Entonces, adentrándonos a lo que es la tabla, ¿sí? Y el esquema de los criterios RANO implementados, vamos a ver qué esquemas o qué parámetros tenemos en cuenta. Vamos a tener en cuenta el refuerzo de la lesión en T1, lo que es el componente de T2 y FLAIR, ¿sí? La hiperseñal en T2 y FLAIR, si hay nuevas lesiones, la corticoterapia, ¿sí? Que se tiene en cuenta, que no se tenía en cuenta previamente, el estado clínico del paciente y los requerimientos para la respuesta. Entonces, vamos a ver que cuando hablamos de respuesta completa, respuesta parcial y estabilidad, tenemos que tener presente todos, absolutamente todos los criterios hablados y descritos previamente para considerarlo dentro de estas respuestas. O sea, tiene que tener todos los parámetros presentes. Y cuando es progresión, tenemos que contar solamente uno de ellos parámetros, uno de los parámetros, se puede considerar progresión, con al menos uno. Esto es una diferencia entre lo que es respuesta completa, parcial, estabilidad, respecto a la progresión en lo que es el requerimiento para la respuesta. Y vamos a ver que dentro de lo que es el refuerzo con T1, ¿sí?
vamos a tener que en la respuesta completa no tiene que haber nada residual de refuerzo. En la respuesta parcial vamos a tener que va a ser mayor, cuando es mayor al 50% la reducción. En la estabilidad, cuando maneja un porcentaje de una reducción entre el 50% y no hasta un aumento del 25%. Y en la progresión vamos a estar hablando de un aumento del 25%. Entonces, otro concepto importante que nos tiene que quedar es que solo puede darse un diagnóstico rano de respuesta, parcial o completa, si se confirma con otra resonancia pasadas al menos las 4 semanas. Entonces vamos a hablar un poquito de algunos conceptos de lo que surge a la hora de evaluar. Cuando hablamos de progresión, antes de las 12 semanas post-radioterapia, que es esa primera brecha que nosotros veíamos de tratamiento, solo se puede hablar de progresión si hay nuevos focos fuera del realce del campo de radioterapia y si hay progresión histológica en biopsia. Si no contamos con alguno de estos dos conceptos, no podemos hablar de progresión antes de las 12 semanas. Sería incorrecto. Y no computan como progresión el realce dentro del campo de radioterapia, incluyendo aparición de nuevos focos, tampoco el aumento de la señal en T2 FLAIR, ni el deterioro clínico. Y se recomiendan iniciar tratamientos de segunda línea. Esto lo van a poder mencionar mejor obviamente los oncólogos si aún todavía no transcurrieron 12 semanas. Entonces, esto es para ejemplificar lo importante que es la interacción con los radioterapeutas, porque a veces cuando surgen dudas con el área de refuerzo respecto al campo de radioterapia, uno puede hablar con ellos para precisar a ver cuál fue el área focal del campo de radioterapia y ver si ese refuerzo fue fuera del campo de radioterapia o dentro. Como vemos en el ejemplo B, es un diagnóstico de progresión porque vemos refuerzo por fuera del campo de la radioterapia y como recordamos que dijimos previamente, solo podemos dar progresión antes de las 12 semanas con histología o nuevo foco fuera del campo de radioterapia, como es el ejemplo B. Entonces, ¿qué otros problemas surgen? ¿Qué ocurre con pacientes que desarrollan nuevas lesiones que refuerzan, que son no medibles, y un aumento que no llega al 25%? Lo correcto es no considerarlo progresión y se considera supervivencia libre de progresión. Es más correcto considerar estabilidad. ¿Y qué pasa a estos pacientes? Como vimos, tienen muy mal pronóstico, digamos, una corta supervivencia. Entonces, es preferible ser más cauto y dar una estabilidad, porque tampoco existen tantas líneas de tratamiento y opciones a este tipo de pacientes. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Este es un paciente con un control postquirúrgico a los 4 meses, y como vemos en la última imagen, ¿sí? Esto es un foco hemático que quedó, pero vemos que no hay refuerzos significativos. En este caso se trató de una respuesta completa. La verdad que es raro, uno no está habituado a ver respuestas completas en este tipo de pacientes, porque en general, digamos, la evolución propia de la enfermedad tiene otro tipo de desenlace en lo que uno está habituado a ver. Este es otro ejemplo, ¿sí? En el que vemos cómo transcurriendo los meses, ¿sí? En el primer mes, tercer mes y sexto mes, miren cómo vamos cambiando lo que es las mediciones, ¿sí? La medición respecto a cómo tomamos los ejes mayores de diámetro y los perpendiculares, ¿sí? Y cómo a medida que va apareciendo un área más quística o de necrosis, vamos cambiando los diámetros y solamente tomamos la medición del área sólida. Este fue un caso de respuesta parcial. A pesar de un gran porcentaje de reducción, sigue considerándose obviamente una respuesta parcial porque todavía tenemos presencia de enfermedad. Otro ejemplo para ejemplificar, digamos, lo que es la estabilidad de la enfermedad, miren cómo al mes 6, mes 18 y mes 24, el mes 18 al 24, cómo tenemos
una estabilidad, ¿sí?, de la enfermedad. No hay cambios significativos ni en lo que es el contraste endovenoso ni en la extensión de la señal en FLAIR. Y ahora vamos a ver otro ejemplo. Este es un paciente con un glioblastoma al momento inicial, ¿sí? Tenemos el control postquirúrgico, el control a los 3 meses, y miren cuando llega el control a los 6 meses, como vemos, ¿sí?, una mayor extensión de la señal en FLAIR respecto, ¿sí?, a la mejor respuesta que tuvimos, ¿sí? Acá inicia el tratamiento, y un incremento significativo de todo lo que es el refuerzo en el T1. Ese fue un ejemplo de progresión. Y ahora vamos a ampliar otros conceptos que surgen con las nuevas terapias y con estas terapias también que estamos hablando. Este es un paciente que tiene un control postoperatorio, una radioquimioterapia en este control, y a las 16 semanas después de la radio y quimioterapia, miren cómo ya tenemos una reducción significativa de todo lo que es el refuerzo con contraste. Este fue un caso de una pseudoprogresión, ¿sí?, que es un concepto que vamos a ampliar ahora más adelante. Acá tenemos otro ejemplo también de pseudoprogresión. Miren cómo inicialmente y al control uno ve un incremento significativo del refuerzo, pero en el control sucesivo vemos una franca reducción de ese refuerzo. Y son casos de pseudoprogresión, en los que uno piensa que el paciente está progresando. Generalmente en este estadio, digamos, en este momento de pseudoprogresión, clínicamente son pacientes que están evolucionando bien. Entonces ahí uno tiene que sospechar de que no sea una pseudoprogresión. Y después este es otro caso. Vemos en la resonancia de base, ¿sí?, la lesión ocupante de espacio con significativo, ¿sí?, refuerzo, un gran componente en FLAIR, y miren cómo a lo largo de las semanas, días y varias semanas, hasta 16, como al principio uno piensa que está viendo una reducción del refuerzo, pensando o pudiendo pensar que está respondiendo el paciente, pero ya contra el final uno ve a la semana 16 de control cómo tiene un gran incremento del tamaño y del refuerzo, y además del componente en FLAIR, digamos, que este paciente finalmente progresa. Estos son conceptos que hay que tener de pseudo respuesta, que ahora vamos a ampliar un poquito más por qué se da este fenómeno. Y este es otro ejemplo de lo que son las pseudo respuestas que vienen dadas por las nuevas terapéuticas instauradas. Acá vemos un ejemplo, ¿sí?, un paciente que recibe bevacizumab, ¿sí?, ya no es de primera línea el tratamiento, y vemos como la lesión, uno si ve solamente y se enfoca en el contraste, en ambos casos ve cómo disminuye significativamente el refuerzo, y uno erróneamente podría pensar que está respondiendo el paciente, pero cuando vamos a compararlo con la imagen en la señal en FLAIR, vemos que en FLAIR tiene un incremento significativo, o sea, no es coincidente en la disminución del refuerzo con una mayor extensión y mayor infiltración en las secuencias de FLAIR. Esto es también un fenómeno de pseudo respuesta. Entonces, ¿qué pasa con estos tumores? Tenemos lo que son las líneas de terapéuticas instauradas en el último tiempo. La primera línea tenemos la temozolomida, como vimos antes, y tenemos una segunda línea de tratamiento que son los antiangiogénicos, que estas terapéuticas, la temozolomida junto con la radioterapia, y después en otro segundo momento los antiangiogénicos, nos pueden dar distintos fenómenos en los que tenemos que estar atentos para no evaluar erróneamente al paciente, ¿sí? Por estos nuevos tratamientos es que surgen estos fenómenos de pseudoprogresión y pseudorespuesta, y también lo que son los cambios inducidos por la radioterapia. Podemos tener cambios inducidos en forma aguda, que es durante la radioterapia, generalmente son reversibles y transitorios, en una etapa subaguda,
que puede ser hasta los 16 meses, hasta los 6 meses, con fenómenos de pseudoprogresión, que generalmente se da a los 2 meses por radioterapia, y efectos tardíos, que pueden ser progresivos e irreversibles a veces, que acá encontramos a lo que es la leucoencefalopatía, la radionecrosis, ¿sí? Que muchas veces la radionecrosis puede generar dudas para evaluar si es radionecrosis o progresión y recidiva tumoral verdadera. Esta se da generalmente entre los 2-3 meses a años posteriores de la radioterapia, y alteraciones vasculares o calcificaciones. Entonces, dentro de lo que charlábamos con esos ejemplos de lo que es la pseudoprogresión, hay que tener en cuenta que es una reacción subaguda al tratamiento, se puede dar en un 20 a 30% de los casos, y es este aumento del refuerzo que veíamos sin que exista un aumento verdadero de la actividad tumoral, en un intervalo que se da previo a las 12 semanas de tratamiento y puede darse hasta los 6 meses posteriores. Por esto es importante de la pseudoprogresión que nunca, hasta las 12 semanas, nunca hablar de progresión, salvo esos 2 parámetros que mencionábamos. Entonces, son cambios inflamatorios y aumento de la permeabilidad vascular. Por eso ve uno un aumento del refuerzo. Y tiene el mejor pronóstico porque nos habla de una respuesta exagerada al tratamiento. Y bueno, a veces es difícil el diagnóstico respecto a la progresión. La radionecrosis, como hablábamos, que es algo que uno se puede encontrar como un fenómeno, ¿sí?, un poco más alejado, es la presencia del incremento de refuerzo también, que es después de la radioterapia, y lo cual incluye a la radiocirugía, puede ser radioterapia después de la radioterapia estereotáxica, o en un tumor cerebral primario tras tratamiento de radioterapia fraccionada. Y hay que distinguir entonces, como hablamos, la radioterapia, la radionecrosis, que es en relación a la radioterapia, respecto a una recidiva tumoral verdadera. Generalmente se da entre los 2 a 23 meses tras el tratamiento y en un 85% de los casos se da en los primeros 2 años. Es muy raro verlo más allá de los 3 años y entre los 2 a 3 años pueden ser ambas. Y después de lo que hablábamos de la pseudo respuesta, que era estos casos que vimos ejemplificadores con una disminución del refuerzo, pero veíamos que análogamente se veía un aumento de la señal en FLAIR, este fenómeno se da por el uso de anticuerpos monoclonales que bloquean el factor de crecimiento vasculoendotelial, impide la formación de neovascularización, que es la forma en la que actúan, y está dada por los angiogénicos, ¿sí? Es un fenómeno que se asocia a la utilización de esta línea terapéutica, que generalmente se utiliza a veces como segunda línea. Y el más referido, digamos, es el bevacizumab. Entonces podemos tener una disminución de refuerzo con una estabilidad de la barrera hematoencefálica, por eso nosotros vemos una disminución del refuerzo y por lo explicado previamente, y además pueden disminuir el refuerzo muy rápidamente, 1 a 2 días después del inicio del tratamiento, hasta previo a las 4 semanas de finalización del mismo. Por eso, para hablar de una respuesta verdadera, principalmente tenemos que tener una persistencia de la disminución de al menos 4 semanas posteriores al tratamiento. Entonces, ¿qué problemas ocurren con los antiangiogénicos? ¿Qué hacemos cuando aumenta la infiltración del T2 y FLAIR sin enfermedad medible? En este caso, con los antiangiogénicos se considera progresión, que es como en los casos que veíamos ejemplificadores, en donde disminuye el refuerzo, pero ya al ver una mayor infiltración en T2 y FLAIR, nos habla y se considera y podemos hablar de progresión. Y lo otro que hay que tener en cuenta de no confundir, este paciente es un paciente que recibió bevacizumab y se ve un incremento y una restricción en la difusión. A veces se dan fenómenos de isquemia a nivel del tumor y esto no quiere decir que sea una progresión. Entonces no hay que confundirla con la progresión, lo que es los fenómenos que se pueden dar en relación a lo que podemos ver en difusión.
Y el otro concepto que hay que tener en cuenta es que los tumores de bajo grado pueden llegar a tener transformaciones a tumores de alto grado. Este es un paciente, ¿sí?, que a los 2 años hace una transformación maligna. Y esto hay que tenerlo en cuenta y hay que estar, digamos, con el ojo crítico a la hora de la evaluación. Y lo otro que hay que tener en cuenta es, por más de que no está en los criterios RANO, determinadas técnicas avanzadas, como pueden ser la perfusión, a veces son herramientas que nos pueden ayudar a, como en este caso, uno poder inclinarse a pensar en una pseudoprogresión, como es el primer caso, ¿sí?, en donde vemos que no hay un incremento en la perfusión del volumen sanguíneo relativo, ¿sí?, respecto a una progresión en donde vemos también un área focal de refuerzo, como veíamos en este primer caso, pero en la comparación y la evaluación en conjunto con la perfusión, vemos que en este caso sí se ve un aumento del volumen sanguíneo relativo y que nos habla de más de actividad tumoral. Entonces nos puede hacer inclinar a pensar en una progresión, ¿sí? Más allá de que la perfusión, difusión y espectro no son herramientas de los RANO, a veces nos pueden dar, nos pueden ser útiles, ¿sí?, en paralelo. ¿Y qué otra cosa a tener en cuenta? Siempre tener en cuenta que en lo que es la difusión es muy útil porque puede ser considerada un predictor muy importante de la progresión de enfermedad cuando uno ve, miren en este caso cómo es un primer refuerzo que tiene el paciente y ya estamos viendo áreas focales de señal hiperintensa en difusión fuera de lo que es la lesión. Entonces esto a veces se puede utilizar como un predictor de la enfermedad y a veces alertar para que se haga un seguimiento más cercano y siempre tenerlo en cuenta. Áreas focales de restricción o de difusión fuera de lo que es la lesión original, tenerlo en cuenta y hacerle un seguimiento más cercano porque puede hablarnos de que el paciente está progresando. Y hace unos años surgieron los criterios modificados RANO, que las principales diferencias que planteaban es el punto posterior, ¿sí?, de tiempo posterior a la radiación como línea de base, y en realidad hablar de conceptos de respuesta preliminar y confirmación de respuesta en respecto al intervalo que nosotros hablábamos de confirmar a las 4 semanas o no, de acuerdo a cómo uno clasifica a cada paciente, hablar de respuestas preliminares. Y solo la definición objetiva, lo que ellos hablan es de hablar del refuerzo y no tanto de los cambios en T2 y FLAIR. Pero bueno, esto es un artículo que salió en el 2017, creo que fue, que hablaba, digamos, y ponía a tela juicio y a discusión principalmente estos 2 puntos. Y lo que habla también es todo lo que es la utilidad, que veníamos hablando al principio de la clase, de lo que es la resonancia posquirúrgica. Se realiza una resonancia posquirúrgica, como vimos, idealmente primeras 24, 48 horas, hasta como máximo 72 horas. Lo que hace la utilidad que tiene esta resonancia es nosotros ver que en las primeras horas podemos evaluar todo lo que es el área de isquemia que se va a dar alrededor de la cavidad de resección del tumor, que nosotros vamos a poder interpretar que esa área de resección de isquemia, esa isquemia que se ve alrededor pericavitaria, seguramente en un tiempo posterior al control vaya a ser la que va a tomar refuerzo. Entonces esto nos permite decir, ¿este refuerzo es tumoral? O bueno, le damos un tiempo a que seguramente es en relación a esa área de isquemia adyacente pericavitaria que en un tiempo subagudo, en un nuevo control, es esperable que refuerce. Más que nada, en esto nos hace la resonancia posquirúrgica. Pero bueno, como vimos antes, la verdad que la mayoría de las veces no se realiza porque son pacientes que están en un posoperatorio complejo. Y después tenemos, digamos, determinadas técnicas en las que podemos hacer sustracciones y poder
evaluar un poco más lo que es, hacer más evidente lo que es el contraste. Y lo que viene a hablar este nuevo artículo en el 2017 es de lo que son las definiciones bidimensionales y volumétricas de respuesta. Nosotros hablábamos de lo que es la enfermedad, tanto respuesta completa, parcial, progresiva o estable, con determinados, ¿sí?, porcentajes en los que los clasificábamos. Esto era cuando el producto es bidimensional, que se toman 2 medidas de diámetro. Y lo que ellos proponen son otros tipos de porcentaje cuando hacemos un cambio volumétrico estimado. Pero que es importante tener en cuenta, hoy en día se está empezando a usar las volumetrías en determinados tumores, pero es importante que la volumetría sea la comparación en los valores no absolutos, sino porcentuales del crecimiento. Eso nos va a permitir tener menores errores interobservadores. Entonces, hacer porcentajes estimados de crecimiento y no valores absolutos de volúmenes. Y bueno, y aunque el trabajo RANO se centró inicialmente en todo lo que estuvimos viendo de los criterios RANO, en los gliomas de alto grado, el trabajo que hicieron se extendió a muchas otras áreas de la neurooncología, incluidas los IRANO, los gliomas de bajo grado, las metástasis y los RANO en pediatría. Esto es un poco de los que yo les hablaba, que es la última parte de la clase, en la que vamos a ver algunos cortos conceptos de esto. Bueno, los IRANO en realidad es la inmunoterapia, no se ha utilizado hasta el momento solamente en ensayos, en gliomas, y no ha tenido mucho éxito hasta el momento, por ahora, por lo menos no se usa oficialmente, la mayoría de los lugares lo utilizan sí en el tratamiento de lo que es el melanoma metastásico y los cánceres de pulmón, de células no pequeñas escamosas avanzados por ahora. Pero bueno, hay varios que siguen investigando al respecto. Y son anticuerpos monoclonales que estimulan el sistema inmune y entre las 7 a 20 semanas de iniciado el tratamiento hay que tener en cuenta que puede haber una hipofisitis autoinmune y un agrandamiento de suprarrenales, esto en relación al tratamiento. ¿Y qué hay que tener en cuenta con los IRANO? Que esto uno por ahí estamos más habituados porque también lo vemos en lo que es cuerpos, ¿sí? Que se puede dar una disminución en el tamaño de la lesión, es considerado respuesta verdadera en la inmunoterapia, dado que no hay asociación con pseudo respuesta. La respuesta en inmunoterapia es respuesta verdadera. Y una progresión temprana en resonancia no siempre significa progresión verdadera. Entonces, la respuesta inmune efectiva necesita tiempo en este caso y puede haber una progresión radiológica temprana e incluso nuevas lesiones dentro y fuera del área de radioterapia, que esto era distinto a lo que veíamos en los glioblastomas, y puede estabilizarse o desaparecer con mejoría clínica. Entonces, la pseudoprogresión en la inmunoterapia la tenemos que considerar hasta los 6 meses de iniciado el tratamiento y confirmación a los 3 meses. Entonces, con la inmunoterapia, que es esto de los IRANO, se propone que para considerar lo que es progresión o no, tenemos que esperar mínimamente hasta los 6 meses de tratamiento. Y si tenemos que estamos en un estadio menor a los 6 meses, tenemos que repetir a los 3 meses. Es la clave para la confirmación radiológica de la progresión y no cometer errores. Entonces vemos este caso que es un paciente, ¿sí?, que vemos en el pretratamiento, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12. Y miren qué hubiese pasado si nosotros nos paramos a los 3 meses y no tenemos en cuenta de que se trata de un paciente con inmunoterapia, podemos caer en el error de tratarse de una progresión erróneamente, porque hay que darle nuevo control a los 3 meses y miren cómo a los 12 meses ya vemos una involución total y vemos que es
digamos, una pseudo progresión. Por eso siempre esperar hasta los 6 meses, y si vemos que tenemos menos de 6 meses de establecido el tratamiento, volver a hacer un control a los 3 meses. Esa es una de las grandes diferencias también que encontramos con los ranos, ¿sí? El momento en el que estamos en la radioterapia, en la inmunoterapia. Y después ya les prometo que vamos finalizando, quedan los últimos conceptos. Dentro de lo que es rano, tumores de bajo grado, vamos a ver que el 90% no refuerzan, ¿sí? Pero como vimos hay que tener en cuenta que los tumores de bajo grado pueden hacer transformaciones malignas a alto grado, y la radioterapia da cambios puede dar cambios, como vimos, de leucoencefalopatía, y incrementar las áreas del FLAIR-IT2. Entonces surge un nuevo criterio en estos tumores de bajo grado, que son respuestas pequeñas a crecimientos de menor jerarquía y asintomáticos en T2 y FLAIR. Entonces, dentro de lo que son los tumores de bajo grado, vamos a tener un concepto importante, que es lo que se publicó en 2019 con lo que se llama el mismatch T2-FLAIR, ¿sí? Que nos va a hablar de la presencia de astrocytomas. ¿Y qué es esto? Si se acuerdan, al principio de la clase yo les hablé de los IDH mutados, no mutados, y de esta codeleción 1P19Q, que si estaba presente nos hacía pensar, nos definía que se estaba tratando de un oligodendroglioma, y si estaba ausente, se trataba de un astrocitoma difuso, ¿sí? Y dentro de lo que es el astrocitoma difuso, se vio en varios trabajos que muchas veces se contaba con esta característica del mismatch T2-FLAIR. ¿Qué se trata de esto? En el T2, una mayormente hiperintensidad, ¿sí? En el T2, con una hipointensidad en FLAIR, con un halo hiperintenso. Esto nos hablaba del mismatch T2-FLAIR y nos hace pensar que se trata de un astrocitoma difuso con esta codeleción. Entonces, el mismatch T2-FLAIR nos habla o nos infiere que puede tener esta mutación, esta codeleción, perdón, esta ausencia de codeleción 1P19Q. Además de que obviamente en las imágenes hay características que los diferencian, como son el oligodendroglioma, ven que tenemos márgenes menos definidos, puede haber calcificaciones más frecuentemente, las localizaciones difieren entre uno y otros, los oligos podemos tener frontal, parietal y occipital, y en lo que son los astrocitomas es más frecuente en el lóbulo temporal, insular y temporoinsular, y son menos frecuentes las calcificaciones y tenemos bordes definidos. Pero recordar esto del mismatch, que digamos hace una buena correlación con saber si tenemos la ausencia o la presencia de la codeleción, y es una herramienta más a la hora de evaluar. Y por último, ¿sí? Los RANO en metástasis van a ser, la verdad, similares a lo que es el RECIST 1.1, ¿sí? Son medidas unidimensionales, tienen que ser consideradas para metástasis parenquimatosas, no en leptomeningio, óseas o con invasión a cerebro, y vamos a ver que tomamos un diámetro mayor y tiene que ser como mínimo no menor a los 10 milímetros, si no pasa a ser no medible. Y también tener en cuenta que podemos tener radionecrosis en metástasis. Y aún no se recomiendan técnicas avanzadas como en las otras entidades para distinguir entre progresión y radionecrosis. Y ahora vamos al cuadrito que nos habla un poco de lo que ya veníamos hablando, ¿sí? Las diferencias en tanto lo que son los porcentajes y la clasificación de los tipos de respuesta entre los gliomas malignos, los bajo grado y metástasis, ¿sí? Y cómo surge esta respuesta intermedia en los de bajo grado como algo nuevo implementado. Y van a ver ahí las diferencias, ¿sí? En los porcentajes entre uno y otro, y que consideran entre cada uno hay diferentes
variables, como vinimos hablando, en los 3 grupos a la hora de evaluar. Entonces, como conclusiones, los criterios de evaluación de la respuesta en neurooncología se desarrollaron como una herramienta objetiva para la evaluación radiológica de la respuesta al tratamiento en gliomas de alto grado. Es importante identificar el componente que predomina en la lesión y clasificar los hallazgos de acuerdo a los criterios RANO, de ser posible. Obviamente que hay pacientes que son muy complejos a la hora de evaluar y no es tan fácil categorizarlos, y también por lo que veníamos hablando de que en el caso de los glioblastomas son pacientes con muy mal pronóstico y uno tiene que ser cauto a la hora de hacer la evaluación. Idealmente, obviamente, conocer todos los datos clínicos para uno poder clasificarlo con mayor precisión. Y tener en cuenta también, obviamente, qué tipo de tratamientos fueron instaurados para el paciente. Las técnicas avanzadas pueden ser, como vinimos hablando, extremadamente útiles, aunque se necesita la estandarización de los métodos para optimizar la evaluación. O sea, no se ponen en las guías también porque tanto la espectroscopía, perfusión y difusión pueden variar en equipos, en diferentes centros. Entonces, es una herramienta que uno puede utilizar a la hora de la evaluación, pero no están estandarizadas hoy en día. Y no olvidarse que son pacientes oncológicos y evaluar siempre posibles complicaciones asociadas a los tumores, como pueden ser sangrados, trombosis venosas y herniaciones, entre otras, por el efecto de masa. Así que siempre tenerlo en cuenta y obviamente hacer esa evaluación además de todo lo oncológico. Y obviamente siempre es importante y fundamental un enfoque interdisciplinario para una mejor evaluación y una correcta evaluación global. Y bueno, ahí ya dejó agradecimientos al doctor Mondelo que me hizo algunos agregados inicialmente a la clase, y algunos de los médicos de FLENI que también aportaron algunas cosas. Así que bueno, espero que no haberlos agotado y que les haya resultado útil. Era un poco largo y extenso, la verdad, pero bueno, me parecía que era muy difícil dejar algo de lado a la hora de hacer una evaluación global y poder dar un esquema general de todo. Muy buena, Miri. Me quedé anonadada. Más que cansada, me quedé súper impresionada. Mirá que yo lo había visto en FLENI, pero le diste otro giro, me pareció. Sí, Ay. Me estaba haciendo eco. Sí, le traté de dar un nuevo giro y bueno, hacerlo como más un cuento sobre todo para los residentes, obviamente, y tratar de ser lo más claro posible. Obviamente que es muy complejo a la hora de evaluar muchas veces estos pacientes, y uno lo ve, digamos, en las guías y le puede resultar súper accesible. A veces no es tan fácil de acuerdo al paciente, obviamente. Y bueno, traté de hacerlo más pictórico a la clase lo más posible, porque es un tema complejo, muy amplio, y bueno, incluso hoy en día sigue en boga de discusión mucho de esto. Pero bueno, el doctor Mondelo, el doctor Caride, no sé si quieren aportar también esta parte. ¿Puedo hacer una pregunta, Mili? Sí. A mí me surgió la duda cuando hablaste de la parte que proponen de medir el volumen más que la medida, más que las dos medidas mayores. El volumen sería igual que las medidas de la parte sólida, ¿no? Sin tener en cuenta la parte quística o necrótica. Bueno, el tema con las mediciones, justamente por eso es que se trata de llegar a que la evaluación sea porcentual. O sea que... Ahí me estoy cambiando. Ahí está.
que sea porcentual, porque ¿qué pasa? A veces uno puede considerar en la medición de los volúmenes, sobre todo, si yo comparo, estoy yo comparando y estás vos, Feli, comparando y haciendo las mismas mediciones entre un tumor y otro en la respuesta, ¿qué pasa? A veces vos podés considerar un área que a vos te parece tumor y yo no, entonces lo mejor es la evaluación que sea por el mismo observador que está viendo actualmente. Yo agarro la resonancia actual y agarro la previa y yo hago una propia evaluación de cuánto considero del refuerzo de la previa, cuánto considero del refuerzo de esta, y yo hago un incremento o reducción porcentual. Entonces yo digo, disminuye un 20%, aumenta un 30%, pero esa evaluación va a ser mucho más objetiva a la hora de comparar con próximos controles. Porque si yo hablo de valores absolutos y yo tomo una parte del tumor que considero tumor y vos no, y empezamos a hablar de valores absolutos, es mucho más fácil caer en un error. Entonces lo mejor es que el mismo interobservador, o sea, el mismo observador se pare en un lugar y compare con las dos y haga una evaluación porcentual. En algunos tumores se está utilizando eso, pero bueno, hay que tener cuidado justamente de hacer hincapié en que sea el mismo observador que haga esa evaluación del crecimiento en porcentaje y no en valores absolutos en un número. Pero sí, idealmente es comparar y medir solamente el refuerzo. Perfecto. Muchas gracias, Miri. Manito levantada. Creo que no se escucha, Silvi. Sí, puedo. Muchas doctor gracias. Caride quería comentar algo. Muchas gracias, Silvina. Muchas gracias, Mili. Realmente excelente la presentación. Bueno, Lo que me queda a mí muy claro es que el abordaje de un paciente con un tumor cerebral requiere la experiencia, o por lo menos en el equipo que esté un neurólogo que sepa manejar los aspectos clínico-neurológicos, siempre de la mano de un neurocirujano que pueda dar respuestas al momento que le corresponde, un excelente neurooncólogo para poder dialogar con ustedes en el manejo de las respuestas terapéuticas, y obviamente no podemos dejar nunca de lado el valor inestimable del anatomopatólogo, porque hoy, por lo que vos mismo estás diciendo, prácticamente estaríamos ciegos en el manejo de estos pacientes si no tenemos la capacidad de definir todos estos aspectos inherentes a la naturaleza propia del tumor. Así que creo yo, como resumen, que el Hospital Alemán está en una posición de privilegio frente a otras instituciones, porque in-house tenemos, creo, al equipo completo que nos pueda dar una respuesta acabada en experiencia en imágenes, experiencia como anatomopatólogo y equipado. Tenemos neurólogos, que es lo que hay que va a ser, y neurooncólogos que son excelentes junto con nuestros neurocirujanos. Muchas gracias, Mili. Obviamente me gustaría tener mucho de tus escritos y tablas, porque vos las pasaste como muy sabidas por vos, pero es un tema muy específico, pero a mí me gustaría, al momento de tener interacción, saber de lo que me están hablando. Así que, bueno, cuando puedas me los mandas. Con mucho gusto le comparto la presentación, se la mando hoy mismo. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada, y mismo para uno también es como que hay ciertos conceptos en lo que son los tiempos. Cuando uno se para a evaluar estos pacientes, obviamente hay cosas que incluso vuelve a repasar, porque es como algo que si uno no ve este tipo de pacientes todos los días, también es algo que uno va perdiendo un poco los tiempos, bueno, y está bueno en cada instancia volver a repasarlo y volver a tenerlo fresco a la hora de evaluar. Perfecto, muchas gracias. No, por favor, a usted por estar presente, y no sé si el doc Mondelo quiere aportar algo más o aclarar algo. Felicitar a la doctora, muy buena tarde, y saludos al doctor Caride, que nunca me escribe.
Muchas gracias, Eduardo. Me alegro oírte por lo menos. ¿Por qué no has puesto una cámara? Sería una buena oportunidad para verte. Me rompió la cámara. Te digo, estoy tan arrugado que prefiero no tener cámara. Bueno, está bien, perfecto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, Mondel? Están arrugados. A esta edad mejor no tener cámara. Mentira. Hace años que está igual. Acá todos vamos a ver que usted está igual. Porque siempre estás hermosa, por eso. La que se cree Andy McDowell por culpa suya, ¿no? Pero bueno. Una cosa quería decir, Mili. Bueno, por un lado, yo, imagínense, me muero de emoción por muchas cosas, porque Mondelo sabe muy bien, creo que Caride también, que habíamos empezado un camino con el doctor Oviedo en su momento, que sigue un poco esta idea de, me acuerdo muy bien, tener un panorama de un tumor recién operado en las primeras horas. Entonces parábamos Pueyrredón, como dice Eduardo Selemendi dijo, y Mondelo y Cintia abrían paso al recién operado para dejar un panorama muy claro de cómo había quedado el lecho en las primeras horas. Entonces son cosas que yo viví de gente como Mondelo y de gente como Oviedo que se desesperaban por poder decir más adelante cómo le iba a ir a ese señor. Entonces son esos primeros gestos que, más allá de que después se van formalizando y se van creando las guías, que está buenísimo seguirlas, por supuesto, valoro de la época en donde lo hacíamos casi intuitivamente en muchos aspectos, pero siempre la intención de ser lo más preciso desde la imagen y con el compromiso. A mí hay algo que mis maestros me enseñaron y que es eso. Bueno, Mondelo es mi gran maestro, ¿no? El maestro de todos nosotros. Esto de poder ser comprometido. Yo tengo mi pasado en neuroimágenes y amo neuro. Más allá de que después me terminé alejando, entonces esto que estás dando vos hoy, Mili, es un poco la mezcla de todo lo que vengo haciendo todos estos años, aunque yo por supuesto a Rano no me puedo dedicar porque ya dejé de leer neuro. Pero de todos modos me da mucho orgullo esta cosa mezclada de el rol de la, primero, como decía el doctor Caride, de la multidisciplina, o sea, los encuentros multidisciplinarios, que es lo que mejor podemos darle a un paciente, y el rol comprometido del que hace imágenes, del profesional que hace imágenes, interactuando con todo el resto de las especialidades. A mí me parece que es la forma de trabajar y ver a una ex residente que se mandó un fellow de 2 años diría el mejor lugar para neuroimágenes, para esta clase, yo ya no sé cómo no estoy llorando, por ejemplo, porque me emociona mucho. Es realmente el camino que me parece mejor, entonces me da mucho orgullo, Mili, además que tu forma de decirlo también lo hace más lindo y más claro, más allá de la excelente clase, las imágenes y todo, pero con mucha claridad. Es algo muy difícil. Mis clases de RECIST y hay RECIST, todo el tiempo las estoy modificando. Desde ya le aviso al doctor Caride que cuando uno trata con valoración de respuesta tiene machetes todo el tiempo, y todo el tiempo seguimos aprendiendo, y si no, que diga Carrera cómo nos va con el cuerpo, con los tumores del cuerpo. Que a veces es ganas de salir corriendo, pero sí, eso sí, o sea, todo el tiempo tenemos machetes, plantillas, y volvemos a leer. Aunque bueno, yo creo que este es el camino. No del chanta que se equivoca y que no le importa, sino del que reconoce el error, porque es una cosa compleja y tiene la intención de aprender y modificar. Así que bueno, hablé demasiado, perdón. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que sí, a veces es complejo, como decís, uno vuelve a tener machetes cada vez que tiene que evaluar un paciente, y a veces uno se equivoca, y bueno, lo importante es, como decís, tratar de uno hacer la mejor evaluación posible, y bueno, y seguir aprendiendo.
Pero bueno, estaba bueno para todos los residentes como introducir todo esto que por ahí no estamos tan acostumbrados y bueno, es como uno que empieza a escuchar, por más de que hoy suena para algunos y sobre todo los más chicos como un trabalenguas y algo imposible de entender, obviamente que a medida que uno se va interiorizando más, resulta algo más ameno y más cotidiano, digamos. Por eso estaba bueno como implementar una primera charla de esto y bueno, que ya cosas les suenen familiares y estén interiorizados. Y bueno, seguramente cuando aprendamos del todo esta nueva clasificación salga otra nueva en un año o algo así, pero bueno, es así, los gajes del oficio. Así que hay que relajarse y gozar. Tal cual. Unas buenas cervezas, hoy es viernes, o un buen vino, no sé, al gusto del consumidor. Tal cual. Muchas gracias, los dejo. Hasta luego y gracias por la invitación. Muchas gracias, Silvina. Saludos, Eduardo. Un placer, aunque sea oírte. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao. Bueno, gracias a todos. Gracias, Silvi. Chao, gracias Silvi por las palabras. Por favor, nada.